2 de la comisión, correspondiente a la propuesta de alegaciones a presentar por parte del Ayuntamiento al proyecto de Diputación del trazado de mejora para la conexión de la A15 con la Nacional 1 en Bazcardo. Bueno, la propuesta que se ha traído viene a recoger, o se ha intentado recoger todas las cuestiones que se pusieron sobre la mesa en la última comisión del 2 de septiembre. En lo que respecta a las cuestiones técnicas, las mismas ya quedaron plasmadas en los informes técnicos, tanto mío como del técnico de Medio Ambiente, que se hicieron en agosto. Y, como se ha dicho ahora, lo que se trae es una propuesta de alegaciones basada en las consideraciones que se establecían en esos informes y en las cuestiones que se pusieron sobre la mesa en la última comisión. Entonces, el texto es bastante extenso y ha habido poco tiempo para que se pueda mirar, me imagino. Al final, se basa en las cuestiones que se ponían en los informes, pero se ha estructurado de una manera un poco distinta por intentar clarificar el mensaje que se quiere transmitir. Y, básicamente, se viene a recoger en sus considerandos iniciales y en las alegaciones 1, 2 y 3 las afecciones y problemática que existe tanto a nivel general actualmente como las que generaría el proyecto de trazado presentado tal y como está concebido. En la alegación número 4 se plantea que, a la vista de las afecciones que se generan, se entiende que una opción de variante exterior se consideraría a nivel de estructura urbana como la opción que resolvería de manera más completa las afecciones y problemática existente. Y luego ya en la parte última de la propuesta lo que se plantea es que son las cuestiones que en el informe técnico que se elaboró se dejaban sobre la mesa para que las considerara la comisión. Son, por un lado, la propuesta de manifestar la oposición al proyecto de trazado tal y como está planteado y que se retome, que se desista de la opción convivencia y que se retome el estudio de una opción de variante exterior actualizada. Y, por otro lado, las otras cuestiones que se planteaban era que, para el caso de que la Diputación desestimara esa petición, con carácter subsidiario, se plantean hay una serie de alegaciones parciales que son las que se comentaron el día pasado. Entonces, el texto haya estructurado zona por zona las cuestiones que se solicitan, que son la cobertura de Mimendi en los 2 sentidos, el mantenimiento del caserío Lizaldeaundi, las cuestiones en la curva de la Icastola de la afección a las explotaciones agrarias que hay en Ayorraldeberri y Ayorraldegain, el túnel falso para la mejora ambiental y paisajística de ese tramo, más luego todas las afecciones en la zona de Soravilla. Se ha metido también un pequeño punto en referente a la zona de Comac, que no estaba contemplada en el informe, en base a lo que se habló de, simplemente se solicita el estudio de un nuevo acceso a la N1 desde la zona de Comac, en base a las afecciones que existen, que eso es una cuestión que no está contemplada en el informe inicial, se ponía en el anexo, pero no en el informe, en el texto del informe como tal. Y luego, como última cuestión, se plantea que para el supuesto de la solicitud de las alegaciones parciales, a la vista del incremento del costo que supondrían las mismas, se solicita como último punto la realización de un estudio comparativo entre el proyecto de trazado actual con las mejoras que se estarían pidiendo por parte del Ayuntamiento con respecto de un proyecto de variante actualizado, para poder evaluar cuál de las dos alternativas resolvería de mejor manera toda la problemática existente. De manera muy sucinta sería eso. No sé, si queréis luego lo vamos viendo punto por punto o como se quiera. Bueno, egun on guztioi. Efectivamente, Xavier nos acaba de resumir un poco todo el informe de alegaciones. En ese sentido, lo primero que queríamos hacer es felicitar a todos los técnicos que han participado en la elaboración de estos informes, porque sabemos que en tiempo récord y muy ajustado han tenido que revisar, valorar, analizar
toda la documentación y todas las casuísticas posibles, que además ya dijimos que han sido incrementadas o ampliadas a partir de las diferentes reuniones que se han tenido con la ciudadanía, con empresas, con asociaciones, un poco recogiendo el sentir de las cuestiones que se nos iban planteando y bueno, pues como resultado creemos que presentamos un informe de alegaciones completo que recoge pues bueno, en gran medida todo el sentir que tenemos y bueno, que va acompañado también de, un montón de planos que dejan constancia de todas estas peticiones que se hacen por escrito en literatura, pues también quedan recogidas en los diferentes planos que se van a aportar como ayuntamiento y bueno, pues en ese sentido agradecer a todas las personas que han participado pues, este resultado. Con respecto a las 3 propuestas que hacemos finalmente en el Solicita, en el resultado final, y es verdad que nos parece que bueno, se cita a lo largo de todo el informe y que queda recogido en todo el informe el espíritu, pero nos parece importante resaltar en el punto 1 pues alguna frase en la que se insistiera en el valor que para el municipio de Andoain tiene el Plan General de Ordenación Urbana, que estamos repitiendo una y otra vez, que es el documento base, es el documento en el que se recoge de forma integral toda, bueno, pues, tanto urbanísticamente como también en otras cuestiones queda reflejado y nos parece importante que, bueno, pues que se cite ahí. Ya insisto que es verdad que a lo largo de todo el informe se dice, se repite, pero bueno, ya que al final el Solicita es como un poco el resumen de todo lo que vamos a pedir, pues que nuevamente ahí se incluyera alguna frase bueno, pues que vaya en ese sentido y defienda el Plan General de Ordenación Urbana que aprobamos en el 2011. Y luego ya, por último, y como alcaldesa, que ya lo repetí también en la última comisión, sí que me gustaría pues bueno, pedir a todos los partidos que respalden este informe, que me parece que es muy importante que como ayuntamiento demos una imagen y una posición de unidad, que nos va a dar fuerza, nos va a dar fortaleza y en ese sentido, bueno, pues que como hemos dicho siempre, sea una defensa férrea de los intereses tanto del municipio de Andoain como del sentir de las y los andoaindarras. Entonces, bueno, en ese sentido ya lo hice la anterior comisión y ahora lo vuelvo a pedir. Mila esker. No sé si va a haber más intervenciones por parte de los partidos. Bueno, azken astetan gai honi buruz, asko ari gara hitz egiten. Hasieratikan, nik uste, legealdi hasieratikan jarrera berdina egia da mantentzen, eta bueno, uztaileko plenoan esan genuen, ez genuela iritsi nahi presaka, irailaren 14ra, saiatu behar genuela epe hori luzatzen eta bar, bueno, irailan 12 da, eta azken lan egunean arratsaldez bidalitako azken alegazio partzialak datoz gaur eztabaidara, arratsaldean ezohiko udalbatza bat dakagu, eta nik uste, bueno, justu ekidin nahi genuena, gauzak presaka egitea eta gauzak behar dan bezala egiteko aukera ez izatea, bueno, zoritxarrez presaka egitea eta azken momentuan. Xabierrek ondo esan duen bezala, alegazioetan sartuta, badaude berrikuntza batzuk, adibidez, komakekoa. Orduan, azkeneko eguneko arratsaldean eman da, guk ez dugu ez behar dan bezala guk lantzeko aukerik izan, ez da ere zuzenki afektatua dien komakeko enpresoiekin eta ondoko bizilagun lantzeko aukera izan. Horrez gain, guk uste dugu, eta hasieratik egia esaten, fokoa eta indarra jarri behar dugu proiektu hau geratzen.
Lehenengo udal arkitektoaren txostena eta ingurumen teknikarienak oso garbiak dira, oso argiak dira, eta esaten dute txosten horiek ez direla, osea, txosten horretan jartzen duna da, proiektu hau ez dela onuragarria ez Andoainentzat eta ez Andoaindarrentzat. Orduan, gu alegazio partzial batzukin ados gauden arren, adibidez, Sorabilakoarena, ez? 2011an Sorabilak egin zituen alegazio oso antzekoak dira, eta guk hoiekin ados gaude, baina esan bezala, batetik azken egunean bidalitako aldaketa horiekin behar dan bezala lantzeko aukerik izan ez dugunez, eta bestetik uste dugunez indarra eta fokoa jarri behar dela proiektu hau geratzen, guk alegazio partzial hauetan abstenitu gara. Horrez gain, bai izan nahi dizueguna da, Andoaingo EH Bildu bezala osoko alegazio bat egingo degula, eta alegazio horretan atxikituko edo txertatuko ditugula, bai udal arkitektuaren lehenengo txostenura, eta baita ingurumen teknikariarena. Hor azaltzen dalako inon baino hobeto C2 proiektu horrek herriari zer suposatzen dion eta herritarrei zer suposatzen dien. Gazteleraz egingo dut, decía que, bueno, desde que se presentó este proyecto llamado C2 o Convivencia 2, nuestra postura ha sido siempre la misma, ¿no? Nosotros creemos que este proyecto no beneficia ni a Andoain ni a los andoaindarras en nada. Y no es lo que lo decimos nosotros, lo dicen tanto el arquitecto municipal en su informe y el técnico de medio ambiente. Es verdad que el último día de trabajo, a la tarde, pasaron unas alegaciones parciales en las que con algunas estamos de acuerdo, por ejemplo con las de Soravilla o alguna más, que ya lo veíamos bien cuando se hicieron las alegaciones 2011, porque las de Soravilla son similares, pero tenemos serias dudas respecto a otras, por ejemplo las de Comac, etc. Y no hemos tenido tiempo ni para analizarlo debidamente nosotros, ni para analizarlo con los afectados directos de Comac o alrededores. Entonces, por una parte por eso, y por otra parte porque pensamos que el foco y toda la fuerza de ayuntamiento hay que ponerla en paralizar este proyecto, nosotros nos vamos a abstener de las alegaciones parciales. También nos queremos decir que nosotros como EH Bildu de Andoain vamos a hacer una alegación general en contra del proyecto y vamos a adjuntar tanto el informe del arquitecto municipal como el informe del técnico de medio ambiente, porque es donde son informes claros, contundentes, y es donde mejor se ve que este proyecto C2 no trae ninguna mejora ni para Andoain ni para los andoaindarras.
Bueno, egunon. Gaur hemen eztabaida gai ditugu Foru Aldundiak C2 proiektuari Andoaingo Udalak egingo dizkion alegazioak. Esan behar dugu alegazioak proiektua hobetzeko onuragarriak izango direla eta baliagarriak izango direla. Eta gure alderdiak, Andoaingo EAJ-PNVk aldez aurretik adierazi duen bezala, aldeko bozka izango dute. Esan behar dugu prozedura aldetik, ez gatozela bat alegazio hauek lantzeko garaian eman den prozedurarekin. Ulertzen dugu eztabaida politikorik ez dela egon, eta eztabaida honen falta botatzen dugu. Baina hala ere, azpimarratu behar ditut zehaztasun batzuk, aktan ondo jasota geratu daitezen eta ondo jasota geratu dadin EAJ-PNV-ren iritzia. Andoaingo EAJ-PNV ez dator bat diputazioaren C2 proiektua bertan bera usteko eskaerarekin eta hura geldiarazteko eskaerarekin. Gainera, kontraesankorra iruditzen zaigu ondoren proiektuari hobetzeko proposamen ezberdinak planteatzen baitira. C2 proiektuaren hobekuntza alegazioei dagokionez, ekidin daitezkeen baserri eraikinen espropiazioak eta ereisketak eragoztearen alde gaudela, eta planteatzen diren eraikuntza soluzioak hobesten ditugula. Azken urtean zehar, osatzen joan den mimendiko estalduraren soluzioari egin zaizkion ekarpenen alde gaude. Norabide biko mugikortasuna hobetuz eta Kalonje auzoaren konexioa hobetuz. Karabana Asborda berri inguruneak, Tolosan Oranzkoan irteera berria izatearen aldekoak gara. Aiurralde Zorabila zatian errepide gaineko mugikortasuna hobetzeko soluzioak implementatzearen aldekoak gara. Bai eta jaso diren zaratan murrizteko soluzio ezberdinak sustatzearen aldekoak. Besteak beste, lur menditxoen implantazioak. Zorabilako auzotarrek planteatutako alegazioak ratifikatzen ditugu Inkitex, Parera, Rotonda eramanaz eta Tolosan Oranzkoaren irteera berri bat proposatuz. Eta panel akustikoak ahalik eta lasterren jartzen hasteko alde gaude, eskaera egiten dugu. Decía pues que como venimos avanzando en las últimas comisiones, EAJ-PNV de Andoain va a votar a favor del documento de alegaciones impulsado por el Departamento de Urbanismo del Ayuntamiento de Andoain, entendiendo que las propuestas planteadas mejoran el proyecto que nos ha presentado la Diputación Foral. Sí que es cierto que comentaba antes en euskera, que echamos en falta el debate político que no se ha dado entre los diferentes grupos municipales. Tenemos la sensación que desde el propio planteamiento de estas comisiones de urbanismo televisadas por streaming se ha pretendido más un posicionamiento público ante la ciudadanía que un debate político como tal. Creemos que ha habido más pose y postureo que trabajo y debate. Nos hemos escondido en debates de variante sí, variante no, para no mojarnos en relación a la solución o al planteamiento que tenemos encima de la mesa. Hoy se nos ha presentado un documento de alegaciones que puede llegar a ser contradictorio, porque si se analiza el documento de alegaciones, la lectura es muy negativa. Se comienza diciendo que el documento pide una enmienda a la totalidad de ese proyecto, pero luego, acto seguido, se le hacen alegaciones. Entonces, desde el Ayuntamiento de Andoain se hacen esas aportaciones al proyecto existente. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Enmienda a la totalidad o enmiendas parciales? Cuanto menos, todo esto nos parece bastante curioso. Hubiésemos preferido un posicionamiento claro y debatido de todos los partidos políticos que andar entre dos aguas. Y desde aquí decir que EAJ-PNV de Andoain está a favor de hacer política desde el pragmatismo frente a promesas y variantes que jamás se van a realizar.
Solucionar el problema de los atascos que tenemos en las entradas y salidas del municipio, solucionar el problema acústico, solucionar el problema de integración y movilidad municipal de esta infraestructura viaria y solucionar problemáticas de los diferentes barrios. Andoaingo EAJ-PNV está a favor de todo esto. Vale. Bueno, un poco por cuestiones que se han ido diciendo, que decía el señor Álvarez que las cosas se han hecho con prisa y que, bueno, no ha habido mucho tiempo. Pues bueno, ya lo explicamos en las anteriores comisiones. Este tema no es el primer día que se trae, ya se hizo, en julio se hicieron comisiones, se avisó de que en agosto se haría una comisión para ir adelantando ya, porque ya estaba habiendo muchas reuniones con vecinos, con asociaciones y con empresas y se quería ir informando a todos los partidos políticos de todos los planteamientos. En esa comisión del 11 de agosto se dijo que para la del 5 de septiembre, la del 1 de septiembre, se intentaran ya traer unos posicionamientos para que también hubiera, como decía la señora Izaguirre, un debate político. Nos sorprendió que no lo hubiera, nos sorprendió que el otro día no lo hubiera y no ya se trajeran aquí un poco las propuestas que cada partido quería plantear, porque ahora EH Bildu habla de que mañana va a presentar una alegación, la cual creo que no es conocida por el Ayuntamiento, por lo menos los textos, por más que se ha pedido que se planteen, no son conocidos. Y respecto a lo que se hacía mención de COMAC, esto se ha incorporado precisamente esta semana, porque en la última comisión, bueno, pues tanto personas, vecinos, empresarios estuvieron aquí para trasladar sus inquietudes, porque no iban con el trazado que se había definido, tenían serios problemas, sobre todo para los transportes especiales, y que en ese sentido había que reformularlo de otra manera. Y bueno, pues técnicamente se ha estado trabajando esta semana pasada, pues precisamente en esa línea, en ver otra posibilidad, y actualmente, si no me equivoco, se presenta otro plano en el que se indica, pues bueno, otra posibilidad de hacer otro tipo de rectificación de la curva, de forma que ya sí diera paso a que esos transportes especiales pudieran acceder. Con lo cual, desde aquí vuelvo a insistir en nuestro reconocimiento a toda la parte técnica, que han trabajado en tiempo récord y siguen planteando soluciones a los problemas que se detectan y que se han trasladado. Respecto a que el informe no es claro y no es limpio, no queda, bueno, argia eta garbia, que no queda claro todo lo que se dice, bueno, fue la primera cuestión que nosotros planteamos también técnicamente, si este informe no iba a recoger todos los anteriores, y desde la parte técnica se nos trasladó que, bueno, a la hora de hacer alegaciones se hace como en otros formatos y que por eso se presentaba esta documentación. Y cuando dijimos de adjuntar como anexos esos informes, nos decían, bueno, que ya aquí está recogido todo lo que se dice en tanto el informe de los arquitectos municipales, tanto la parte de planos como la parte de literatura, como la parte del informe de medio ambiente. Y eso quiero dejarlo claro, porque si no, como siempre, mandamos mensajes confusos y tratamos de confundir a la ciudadanía, porque nuestra primera preocupación era el cambio de formato, y eso lo trasladamos, pero nos insistieron en que a la hora de presentar las alegaciones a Diputación quedaba mejor recogido de esta otra manera, pero insistir en que ninguna de las peticiones que están en esos informes se han quedado todas reflejadas en el informe actual que se va a presentar. No hay nada que se dijera antes que ahora no se esté diciendo, y bueno, lo corroboran, lo pueden corroborar todos los técnicos que han trabajado en ellos. Desde luego, como Partido Socialista, ya lo expliqué, Teresa, a nosotros tampoco ni nos convence ni estamos de acuerdo con el proyecto presentado por la Diputación, y lo hemos venido repitiendo en numerosas ocasiones, que ya desde que tuvimos el documento, porque insistimos, mientras no tenemos los documentos no se puede decir si estamos de acuerdo o estamos en desacuerdo, más allá de que vayamos a venir algunas cosas, pero hasta que no están los documentos no es cuando puedes empezar a decir con esto sí, con esto no, ni nos convence ni nos gusta, pero nos parece todavía más peligroso decir solamente no al proyecto de trazado, que Diputación desestime esa alegación y, en consecuencia, nos quedamos con el proyecto de trazado tal cual está definido. Y por eso hemos hecho, diciendo y dejando claro que como Ayuntamiento no estamos de acuerdo con el proyecto de trazado, que creo que en el primer punto la literatura es clara y el mensaje queda claro. El Ayuntamiento de Andoain no está de acuerdo con el proyecto que se presenta.
y no es que sea una enmienda a la totalidad, pero sí es importante que quede eso recogido, quede eso claro. Por eso insistíamos en que siga defendiendo el Plan General de Ordenación Urbana, que lo decimos una y otra vez, para el Partido Socialista es el documento base, es el documento integrador, es el documento que cohesiona, es el documento que conecta, es el documento que vertebra una parte del municipio con otra, aparte, por supuesto, de todas las afecciones ambientales, acústicas que tenemos, que estamos, venga, que insistir que en el proyecto, o sea, en el informe, en todos los apartados habla de que no están incluidas ningún planteamiento para limitar y disminuir esas afecciones acústicas, y queda recogido en todos los apartados una y otra vez para que quede claro, pero nos parecía, insisto, más peligroso quedarnos solamente en decir, oye, no nos gusta esto, no nos convence, vayamos contra esta opción, que Diputación no admita esa alegación y automáticamente nos quedamos. Por eso insistíamos en el hecho de presentar, que es lo que han estado trabajando técnicamente, todas las posibles mejoras, insisto, además con las reuniones de ciudadanía, asociaciones y empresarios. Y luego, como somos conscientes de que todas esas alegaciones van a tener unos costes que va a seguir incrementando el proyecto, se analice también la opción de cuántos costes, se cuantifique la opción de variante actualizada, redimensionada a las características de hoy en día, que cumpliera toda la legislación vigente que tenemos hoy en día, y que se haga esa comparativa para ver en qué situación estamos y en qué posicionamiento nos encontramos. Y en ese sentido, insisto, si no ha habido debate político es porque la parte política no ha querido debatir al respecto, porque oportunidades se han tenido, comisiones se han hecho, y el hecho de hacer las últimas comisiones en streaming no ha sido por un tema de postureo ni para que la gente conociera las opiniones, sino precisamente porque era una demanda de la ciudadanía, que se supiera, y esta tarde vamos a tener un pleno. Y no queríamos llegar, además, por parte de H. Bildu se había pedido en numerosas ocasiones que se hicieran unas mesas de trabajo, y nosotros insistimos en que se hicieran comisiones, y que las comisiones iban a ser el marco de debate, que las comisiones iban a ser el marco de confrontar posturas, porque además en las comisiones hay actas, queda recogido y todo el mundo puede acceder a esa información. Y por eso también nos pareció importante que las de septiembre, en las que ya esperábamos, que se había dicho en agosto, que esos debates políticos se fueran produciendo, pues toda la ciudadanía tuviera oportunidad de escucharlos. Mila esker. Bueno, hainbat gauzarekin, Mari Josekin bat nator, debate politikorik ez da egon esaten dezunean, erabat ados. Hau dena hasten da, 2019ko martxoan, zuk EAJ-ko hautagai bezala aurkezten duzunean, esaten duzu, ni baukat soluzioa hemen dagoen arazoarentzako, eta aurkezten duzu egitasmo bat. Hauteskundea maiatzean izan ziren, eta nik uste ekaina ez bada uztaileko lehenengo hirigintza batzordean, eta geroztik hainbat eta hainbat batzordetan, eta hainbat plenotan, eta hor daude aktak, hor daude denan eskura, guk galdetu dugu proiektu horren inguruan. Eta erantzuna izan da udal gobernuko bi alderdien aldetik isiltasuna. Eta orain esatea, debate politikorik ez da egon da, 3 urtean izan da isiltasuna. Hori hasteko. Bestetik, bat nator baita ere, Mari Jose esaten duenakin, kontraesankorra iruditzen zaiola, batetik osoko alegazio egitea, eta bestetik partzialak egitea. Erabat ados. Guk esaten dugu, osoko alegazio hortan jarri behar da indar guztia. Eta gure ustez, alkateak benetan indar guztiare horretan jarri beharko duke. Hau da, osoko alegazioan. Benetan usten badin badegu proiektu hau kaltegarria da landoainentzat, hori usten badin badegu, zertako sartuko gea alegazio partzuetan. Guazen, lehenengo fasean indar guztia jartzea hau geratzen. Hori da gure iritzia. Bestetik, ostegun goizean, eta Xabierrek esan dezake, juten gara arkitektoaren gana esan ez aizue. Haitu geha aztertzen, eta
planoak eta testua ez datoz bat, alegazio partzialetan ez datoz bat, eta esaten di, bai, arrazoi dezue, gauza batzuk ez datoz bat, eta arratsaldean edo aldegunean pasako izkizuegu. Hau da, hori, esaten dunean presaka horretaz ari geha. Gu ostegun goizean jute gehanean, gauza batzuk kontraesankorrak eta zalantza pila bat zauden dokumentazioetan. Eta ez dut inundik inola zalantzan jarnei teknikarien dana, zegen izugarrizko dana indute azkeneko asteetan. Baina hau dena, ekidin zitekeen, ja duela urte bete, 2021ko uztailean, diputazioak aurkezten dunean, gu udal bezala kontraposizionatu baldin baginean. Gaur egun badirudik gehiengo badagoela proiektu honen kontra. 2021 egin behar genuen zea hori, eta honea iritsiko ginean ja beste egoera batean. Etxoin dugu, 2022ko uztailean, 2021 aurkeztu zen proiektu hori definitiboki zehatu arte, eta orduan hasi gira, eta hoen gabiltzan bezala. Gure ustez, 2021an ja argi ikuste zen, orain ikusten nahi geana, proiektu horren kontra gina da, gehiengo babintzat. Eta ze izan da? Egia da, PNV-ek aldekotasun bat aurkeztu entzatu du, baina orain arte Alderdi Sozialista isildik egon da. Eta orain, bai, Maider badakizu. Eta hor daude, hirigintza batzorde guztik eta pleno guztik, guk galdetu degunean, eta gero etorri zianean 5.000 sinadurekin, eta zea, zuen erantzuna izan zen isiltasuna. Eta entzatena da, hau, usten jun, eta iritsi gehan momentura. Eta, hoxe, eta gero, arratsaldean daukagu ezoiko pleno bat. Eta ezoiko pleno hortan oso litekena da ateratzea proiektu hau geratzeko eskaera bat, eskakizun bat. Eta gure ustez, indarra hor jarri behar da. Hor jarri behar dugu indarra. Decía que se ha hablado, estoy de acuerdo con dos cosas que apuntaba María José Izaguirre. En una decía que ha habido falta de debate político. Totalmente de acuerdo. Esto todo empieza en marzo de 2019, cuando el PNV presenta para las elecciones municipales que tiene una solución para la problemática de tráfico de Bazcardo, sobre todo. Aunque la problemática es más global. Desde el punto de vista de Andoain, empieza en Buruntza y termina en Soravilla. Cuando empezamos esta legislatura, ya en la primera comisión o en la segunda de urbanismo, y desde entonces en varias comisiones de urbanismo y en varios plenos, cuando hemos preguntado sobre este tema, el equipo de gobierno ha respondido con un silencio. Y ahora llegamos a este punto y ha faltado debate político. Teníamos 3 años para debatir. Y sobre todo hemos tenido un año entero desde que en 2021 la Diputación presenta este proyecto. Teníamos un año, porque si ahora lo vemos muy claro, vemos claro que estamos en contra de este proyecto, ya desde el 2021 nosotros también nos lo veíamos claro y pensamos que era el momento de decir que no a la Diputación. Eso por una parte. Y la segunda, decía María José, que estaba de acuerdo también, que era contradictorio hacer alegaciones a la totalidad y alegaciones parciales. Y nosotros pensamos lo mismo. Y nosotros pensamos que toda la fuerza hay que ponerla ahora en hacer una alegación a la totalidad para poder parar el proyecto. Y si hacemos alegaciones parciales, aunque nosotros con la abstención no lo vamos a obstaculizar, pensamos que es el momento de decir que no, porque si no tenemos el riesgo de que al hacer alegaciones parciales, de facto, estemos aprobando el proyecto.
Bueno, yo solamente dos menciones al señor Álvarez por cosas que ha comentado. Cuando habla de silencio del equipo de gobierno ante sus preguntas sobre el proyecto que había presentado el Partido Nacionalista Vasco, claro, pedir al Partido Socialista que explique un proyecto que tampoco conoce, pues es complicado. Entonces no pueden hablar del equipo de gobierno, sino del partido que habló de ese proyecto. Con lo cual, bueno, pues en ese sentido entendemos. Y lo hemos repetido una y otra vez. Cuando hablan de que ya en el 2021 este ayuntamiento tenía que haberse posicionado en contra del proyecto y tenía que haber dicho que no estábamos en contra, lo hemos dicho por activa y por pasiva. Podemos ponernos en contra cuando tenemos los documentos y sabemos lo que van a decir, porque es más, como se ha visto, el proyecto de trazado ha hecho cambios frente a lo que se presentó en el 2021. Ahí hay cosas que encima han ido a peor todavía. Todavía han ido a peor. Entonces, no podemos posicionarnos públicamente, eso lo tenemos que hacer ahora con el proyecto de trazado y para eso están las alegaciones, más allá de lo que ya hicimos en agosto del año pasado, recuerdo, proponiendo también unas propuestas de mejoras que se mandaron desde el Ayuntamiento de Andoain a Diputación. Ahí sí podemos posicionarnos y pudimos hacer propuestas de mejora que luego también fueron estudiadas por el Departamento de Medio Ambiente de Diputación, pero hasta no tener los documentos, porque además luego ya nos ha pasado muchas veces que luego hay cambios. Entonces necesitamos ver los documentos, ver sus contenidos y entonces ya posicionarnos, que eso es lo que vamos a hacer hoy. Nos hubiera gustado que fuera por unanimidad, pero bueno, pues si no va a ser posible, pues tendrá que ir tal cual ha sido así. Yo les insistiría en que bueno, pues a poder ser fuéramos todos a una, porque creo que como ayuntamiento tendríamos mucha más fuerza. Creo que como Diputación también pues vería que estamos todas y todos defendiendo los intereses de Andoain y de las y los andoaindarras. Y cuando se cita que el Partido Socialista no se ha posicionado, el Partido Socialista una y otra vez, y en los plenos, y esta alcaldesa lo ha dicho, va a defender los intereses de Andoain y los andoaindarras. Y lo estamos venga a repetir. Y para nosotros el documento base es el Plan General de Ordenación Urbana. Les guste o no les guste. Pero para nosotros ese es el documento base. Ese es el documento en el que hemos trabajado. Y si el Partido Socialista hubiera tenido dudas o hubiera tenido silencios, no se hubiera pausado a trabajar desde el primer día con el Departamento de Urbanismo en julio, ya haciendo mención a todo este informe y escuchando lo que decían técnicamente y apostando porque eso quede reflejado en los informes que hoy se presentan. Bye. Egun on denori, eskerrik asko aukera emateagatik. Bueno, mi salud es bastante quebrada, tengo una salud, como bien sabe alguno de este plenario, y he pasado una mala noche, con lo cual voy a intentar hacer una intervención lo mejor que pueda. Lo que sí puedo decir es que he preparado con mimo, porque es un día importante para los andoaindarras, porque creo que se decide el futuro de Andoain como ciudad, como pueblo y como comunidad humana, ¿no? Entonces voy a intentar hacer una intervención acorde a la preparación con mimo que he hecho. Hago una lectura. Trasladar a la Diputación Foral de Guipúzcoa la oposición al proyecto presentado, solicitando retome el estudio de la opción de una variante exterior. 1. 2. Considerar como solución una variante exterior similar a la contemplada en el actual Plan General de Ordenación Urbana, siendo esta la opción que resuelve de manera completa e integral las actuales problemáticas y afecciones existentes. 3. El proyecto, denominado C2, supone aumentar el efecto barrera generado por la Nacional 1, acentuando indefinidamente las problemáticas y afecciones existentes en la trama urbana y en la red viaria del municipio. ¿Alguien me podría decir la paternidad de este documento? El arquitecto municipal, que me permita que lo he troceado. Si queréis os leo otra vez, porque es el técnico que de alguna manera, del cual os habéis dotado para realizar este tipo de informes. Lo voy a leer otra vez para que se enteren todos los andoaindarras. Lo único, permíteme matizar, el equipo. El equipo, bien, el equipo, eso es. Voy a leerlo otra vez. 1. Trasladar a la Diputación Foral de Guipúzcoa la oposición al proyecto presentado, solicitando retome el estudio de la opción de una variante exterior. 2. Considerar como solución una variante exterior similar a la contemplada en el actual Plan General de Ordenación Urbana, siendo esta la opción que resuelve de manera completa e integral las actuales problemáticas y afecciones existentes. 3. El proyecto, denominado C2,
Supone aumentar el efecto barrera generado por la Nacional 1, acentuando indefinidamente las problemáticas y afecciones existentes en la trama urbana y en la red viaria del municipio. Joder, más claro imposible. O sea, yo ante un documento troceado, que me perdone, de este estilo, no tendría ni que debatirse en el Pleno, porque lo único que vosotros sois representantes de la ciudadanía, en este caso de Andoain, más los que estéis en la acción de gobierno sois de todos los andoaindarras, no sois ni de vuestro partido, ni de vuestros votantes, ni de vuestros afiliados, sino una vez que ejercéis la acción de gobierno sois de todos los andoaindarras. El técnico del cual os habéis dotado en esta institución, si emite un informe de estas características, yo no tendría dudas. Voy a leer otro documento. Solicitar a la Diputación Foral de Guipúzcoa paralizar el proyecto denominado C2 para poder repensar un nuevo proyecto acorde a los objetivos trazados en el Plan General de Ordenación Urbana vigente. 2. Hacer valer el Plan de Ordenación General de Ordenación Urbana e impulsar un trazado para la Nacional 1 y las conexiones que persiga los objetivos buscados en este. 3. Considerar el proyecto denominado C2 como una barrera irreversible que imposibilitaría futuros desarrollos. La paternidad de este documento es la moción de esta tarde. Os puedo asegurar que esta moción está presentada en este ayuntamiento el 23 de agosto y que desconocíamos por completo y no sabemos si estaba ya realizado y distribuido el informe del arquitecto municipal. Pero nosotros lo desconocíamos hasta la semana pasada. Es decir, coincidimos plenamente con el informe del arquitecto municipal y sus conclusiones. Creo que si ponemos una junto a la otra, los documentos son muy similares. 2. Yo haría un cálculo de que tenemos 3 manzanas encima de la mesa y nos toca elegir. Una es una Resil Sagarra, una reineta muy vistosa, con un gusto muy bueno. Otra es una Golden de Lérida y tenemos una manzana podrida. Voy a intentar demostrar que la manzana podrida que no cogeríamos nadie es el proyecto denominado C2. Voy a empezar por un informe de la Organización Mundial de la Salud publicado el viernes de la semana pasada, que dice: el diseño de las ciudades influye en el bienestar físico, mental y social de las personas. Según un informe elaborado por la Organización Mundial de la Salud de este viernes, publicado este viernes, el 23% de las muertes mundiales y el 26% de las muertes de niños menores de 5 años se deben a factores medioambientales de las ciudades modificables. Modificables. O sea, es decir, todo aquello que constituye un factor de fallecimiento del 23% de la población mundial y el 26% de los niños menores de 5 años son modificables. Y de eso creo que nosotros, bueno, podemos hacer algo. ¿Por qué es una manzana el proyecto C2 podrida que no cogeríamos? Esta foto es del barrio Burunza antes del 2011. Bueno, antes del 2011 no, de muy antigua, pero para entendernos, antes de la variante. Este barrio, con un objetivo que se ejecuta esa variante denominada la variante del Urumea y que no costa hasta la rotonda de Bazcardo, sino hasta Soravilla, el último tramo de 2,2 kilómetros desde más o menos la salida hacia la última de Andoain hasta la rotonda de Bazcardo, que se inaugura en marzo pomposamente por el diputado general de Guipúzcoa, Markel Olano, y en vísperas electorales, divide el barrio en dos. Divide el barrio en dos, dejando a una parte del barrio y a la otra. En aquel proyecto, igual que en este, que ahora se nos presenta, había un proyecto de colocación de pantallas acústicas o, por lo menos, elementos que mitigaran las afecciones acústicas. Pero no venía recogido en el proyecto, como no viene recogido en el proyecto C2 las pantallas acústicas, sino son mejoras a posteriori. Bueno, pues estos señores llevan 11 años para que se materialice esas mejoras, mientras tanto siguen sufriendo unas afecciones acústicas en un entorno rural
que no estaban acostumbrados a ellos, y ahora les decimos que vamos a tirar el caserío más emblemático de esa zona, que en su día, en el 2011, el redactor del proyecto se olvidó que su unión con el barrio se hacía a través de un corredor de la vaguada. Se olvidó y no le hizo entrada a ese caserío. Le hizo una entrada a posteriori, dibujada por el caserío Ubalategui, muy anormal porque el propietario actual de ese caserío no lo conoce el barrio, ni creo que él conocerá al barrio al cual siempre había estado unido. Bueno, pues ahora tiramos el caserío. El proyecto induce a que se tire el caserío más emblemático de esa zona. Considerado de grado 2 en el patrimonio municipal, así establecido, y zona de interés arqueológico por parte de la Consejería de Cultura del Gobierno vasco. Aún a pesar de todas las alegaciones que hagamos aquí, ¿alguien cree que este barrio se va a sentir beneficiado con el proyecto? Porque este barrio dio por concluido su proyecto con esta afección. Se inauguró hasta la rotonda de Bazcardo. En una inauguración que fue hace 10 años. El propietario de este caserío, que se ha hecho con la propiedad en octubre del 2020, viene al ayuntamiento, al excelentísimo ayuntamiento de Andoain y a la Diputación Foral de Guipúzcoa a informarse si es afecto y se le contesta que no. Eso estamos hablando de hace año y medio. Se le dice que no. Se hace con la propiedad del caserío, uno de los caseríos más emblemáticos de la zona, y ahora se le dice que se le tira el caserío. ¿Alguien considera que esto es serio? Porque esto no tiene nada de serio. ¿Alguien considera que con el proyecto C2 este barrio se siente beneficiado? Bueno, yo creo que no. 2. Nos vamos después de eso a una curva, a un vial. No se verá esto, es un vial desde el caserío Lizaldeaundi, que va por el caserío Ubalategui a una altura de 12,40 sobre la Nacional 1, que no nos hacemos la idea de esa altura, y viene más o menos por debajo del tejado de la zona industrial de Mega y el tanatorio a bajar a Bombas. Bien, esta curva de aquí, que era provisional, tiene una limitación de velocidad de 60, que ya es definitiva, parece ser, con el proyecto C2. Y ahora nos ponemos a invertir en un vial con el mismo ángulo de curva, pero al ser vial y por las fuerzas centrífugas, que imagino que inducen ahí a tirar hacia el edificio, el tanatorio, la reducción de velocidad será 50. Bueno, una curva desde el caserío Lizaldeaundi en vial hasta Sapa, en una intersección con otros 2 viales que vienen por la parte izquierda, que eso me imagino que tendrá otro límite de velocidad. Eso se hace en un entorno que es que es 1953, si no me equivoco, donde ya están las casas de Bombas, está el caserío Bazcardo y Sociedad Anónima Placencia Las Armas. Y está la Nacional 1. O sea, ¿vamos a mantener el mismo trazado que 1953? O sea, he mirado reiteradas veces en estos días, porque me ha abrumado, porque en la calle me ha parado un montón de gente y he mirado reiteradas veces. En la anterior comisión alguien decía que era una contradicción, me dijo al señor Goenaga, que era una contradicción porque entre Ayurralde y la Ikastola, pues los propietarios de Ayurralde querían tirar más hacia la Ikastola y la Ikastola más hacia Ayurralde. Pero esa no es la contradicción. La contradicción es querer hacer pasar por ahí, un vial de 6 vías. Esa es la contradicción, porque la contradicción, sin lugar a dudas, no corresponde a ninguna de las dos partes, porque están defendiendo sus intereses, que es lícito. Hacemos pasar por aquí un vial de 1953, que esto es en 1976, construyéndose el rascacielos, donde ya están las casas de Bazcardo. Es decir, los de Mimendi no han elegido comprar una casa delante de una Nacional 1 con 4 vías, sino que la compraron con 2 vías, con 2.000 y pico, flujo de tráfico de 2.000 y pico vehículos diarios. Hoy son 70.000.
Estas son las casas de Mimendi. En todo ese recorrido ya hemos tirado el caserío Yarramendi, hemos tirado Cucutegui y ya tiramos el otro caserío que era emblemático, que era Bazcardo. Son los caseríos más fértiles de la localidad, porque están en Las Vegas. Bazcardo, luego nombraré a Yurralde, ahora queremos tirar Elizalde, hemos tirado Yarramendi, queremos tirar Elizalde Aundi, es decir, nos hemos deshecho de las tierras de labranza más fértiles de la localidad. Y nos vamos a un vial de acceso al polígono industrial más extenso de Andoain y a la salida del centro de la localidad, que el proyecto la inhabilita, deja sin salida al centro de la localidad y deja sin salida al polígono industrial más importante y más extenso de Andoain, por una zona inundable. O sea, donde va el vial de entrada, esto se inundó en 1983, es zona inundable a esa cuota. Y para que quede claro, esta foto todavía es más, lo dice, es mejor muestra de ello. Y nos vamos a Comac, que en la anterior comisión reiteraba que quien ha redactado el proyecto no ha bajado al terreno, lo cual también puede ser, porque el papel lo soporta todo, pero cuando uno baja al terreno siempre se ven cuestiones que en el papel no se muestran, ¿no? Y baja y nos encontramos con Comac. Y en Comac se realiza una actividad que requiere de un transporte especial y realiza un ángulo de entrada, la curva, que no da el giro. Y nos vamos a ir a esta situación, porque el transporte especial en Comac, esto es de 1960 y pico, no es que se realice ahora, se realiza de toda la vida. Entonces se sacaba la Nacional 1, que pasaba por el pueblo, y ahora también van a tener que hacerlo así, si hacen la C2. O sea, el transporte va a tener que pasar por el pueblo. ¿Esto se puede hacer? No se puede hacer. Si no pasa por el pueblo, no tiene la salida hacia Tolosa. Si hiciéramos las alegaciones, tiene que pasar por encima de un túnel. O sea, por encima del túnel que hemos redactado. A la altura de ese transporte especial, ayer estuvimos viendo alcanzar el tercer piso de las casas de Mimendi. Entonces, ilógico. Nos vamos a la curva de Ayurralde. Ya he dicho lo de la contradicción, pero es que aquí hay un tema que es de enorme gravedad. Lo digo muy en serio. Esto es una foto anterior a 1980 y pico, pero es una foto que permitió las inundaciones de 1983. Digo ello porque esto, que estaba a una cota inferior al pueblo, se inundó, se anegó todo. Eran, pues, el caserío Ayurralde y sus terrenos. Se ve mejor en esta es a color, se agradece, se ve mejor en esta, dónde están, qué significan esos terrenos que hoy están urbanizados. Significa todo esto. Ahí entraron miles de litros de agua, que permitieron que esos miles de litros de agua no entraran en el casco urbano que era la calle Mayor, que aún y todo alcanzó una cota de 1,40. Hoy bueno, se planteó esto en ejecución y hoy eso es esto. Está todo urbanizado. Creo que la cuota de la urbanización es 1,80 superior a lo que está calle Mayor, con lo cual significaría que, además de no entrar ni un solo litro hasta alcanzar esa cuota en el casco urbano, al estar urbanizado, ¿cuántos miles de litros cúbicos hemos desechado que entren ahí en una inundación que la vamos a ver seguramente? Eso se ha planteado en el lado izquierdo del río, sin embargo el derecho sigue igual que en 1953, las inundaciones. En la parte derecha no se ha modificado nada. Entonces, las próximas inundaciones, ya desde aquí digo que esta foto de la calle Mayor del 83 se va a quedar corta, si la pluviosidad es del estilo. Y buena muestra de ello es la pluviosidad de la última salida que ha habido en ese río, donde las últimas 24 horas, y según el instituto, son datos del Instituto Nacional de Meteorología,
la pluviosidad de este día fue el 23% en las últimas 24 horas de la pluviosidad del día que salió el río en 1983, las últimas 24 horas. Y aquí se ve muy bien que aquí ha salido y aquí falta metro y pico por salir, en el otro lado, donde en el 83 sirvió para todo ello. Vamos a renunciar en ese trozo donde en el Plan General de Ordenación Urbana, al ir a las dos vías más hacia el monte, sí puede generar una zona inundable de en torno a 15 metros. Vamos a renunciar que un centro escolar, actividades deportivas que se realizan en esa zona, que se hicieron en su día, y esto es una actuación que se permitió en la corporación de este ayuntamiento de 1983 al 87, con la intencionalidad de que la Nacional 1 ya en aquel tiempo se preveía que iba a ir al exterior. Por eso se realizan esas actuaciones, que 20 años, 40 años más tarde no podemos desechar. No podemos renunciar que un centro escolar con 600 críos tengan a 20 metros una infraestructura que pasan 70.000 vehículos diarios. Esta localidad ha hecho un estudio de las afecciones atmosféricas a los críos que han pasado por ahí en los últimos 35 años, porque yo estoy seguro que las hay. O sea, las hay seguro. Las restricciones para esas infraestructuras en esos ámbitos son mucho más estrictas. Y en este caso es la zona más afectada, junto con Mimendi. Esa misma Nacional 1 a esa altura, a la altura de Zumea 32, es una de las causas que se recogía en las inundaciones de 1983 para que en la zona de Zumea el río anegara la altitud que anegó. Porque el muro hace de muro de contención y pantalla, como he indicado antes con la zona urbana, que es 2,40 metros superior a la cota que se hace en Zumea. Por eso, en Zumea cogió esta altura las inundaciones de 1983, pero en Zumea, cuando existía el campo de fútbol, en Zumea, cuando existía el campo de fútbol de la Algodonera. Digo esto porque todo eso que permitió miles de litros cúbicos que no alcanzaba una mayor cota, hoy está urbanizado. Y la Nacional 1 sigue con el actual trazado y queremos mantenerlo. Y era la causa fundamental que se recogía para esta altura. Esta es una manzana podrida. Ni aun con todas las alegaciones, una manzana podrida la podemos comer. Si alguien la quiere comer, que la coma. Yo creo que ningún ciudadano de esta localidad, y menos los directamente afectados, están dispuestos a comer una manzana podrida. Si alguno o sus representantes pretenden que la comamos, lo va a tener complicado, vender esta manzana. Tenemos una manzana golden de Lérida, con un montón de productos químicos, pero bueno, a simple vista, bastante bonita. Esto es la rotonda de Guipúzcoa, que se diseñó en el periodo de González Chavarri como diputado general y donde estaba en la dirección de Coto Leizola en transportes. Se diseñó la rotonda de Guipúzcoa con dos objetivos fundamentales. Una, quitar tráficos de la variante de San Sebastián, que se ha conseguido el objetivo, y dos, quitar tráficos de la Nacional 1. Y por eso se establece un desvío a la altura de Rentería hacia la izquierda, para no coger la variante de San Sebastián hacia la derecha, que viene muy bien señalado, porque toda la parte derecha viene con letreros en blanco y toda la parte izquierda con letreros en azules y de alcance, es decir, la parte derecha no se puede ir más que a San Sebastián y todo es en blanco, y la parte izquierda se puede ir a todas partes y son letreros azules. Se llega a la altura de Astigarraga, donde se establece un desvío hacia Bilbao, pues con letreros todo azules, y hacia la izquierda con letreros algunos blancos y otros de alcance, Pamplona, etc.
Y a partir de ahí, toda la actuación que se ejecuta hasta Soravilla, el planeamiento, se le denominaba la variante del Urumea. Y tenía como objetivo las seguridades viales en los interiores de las poblaciones afectadas. En este caso, Astigarraga, Hernani, Urnieta y Andoain. Bien, en Astigarraga se ha logrado tal objetivo, en Hernani se ha logrado el mismo, en Urnieta se ha logrado y en Andoain se ha medio logrado. Pero lo que medio logrado, creo que me he dirigido en el primer punto, que para hacer eso no merecía la pena. ¿Por qué se hacían los desvíos hacia Bilbao? Con el objetivo de descongestionar la Nacional 1. Es claro ese objetivo. La Nacional 1 es una infraestructura de la década de los 80, que sirve para unos flujos de tráfico una cuarta parte de los actuales. No permite grandes modificaciones porque en su día eran variantes de pueblo. Incluso no está bien proyectada porque se quita la Nacional 1 antigua y ahora cuando hay tráficos no hay alternativas. No se puede mejorar la Nacional 1. Ya veis que las mejoras son costosas, pero el objetivo era quitar tráficos de la Nacional 1. Y de la Nacional 1 en Andoain no se corresponden 30.000 vehículos de los 70.000 actuales. Sobre todo, y los que más afecciones acústicas causan, que son las mercancías pesadas, de 15.000, 12.000 no se corresponden a Andoain. No se corresponden porque su origen es más allá de Vitoria y su destino más allá de Irún, o su origen es más allá de Irún y su destino es más allá de Vitoria. Esos 12.000 tendrían que coger un vial que se denomina A8-AP1. Además, en esa rotonda de Guipúzcoa se hace la AP1 con esa pretensión, porque la AP1 no tiene como objetivo la mejora o hacer variantes de los pueblos afectos, Bergara, Arrasate, Escoriaza, Arretxabaleta, Leiz Gatzaga, sí, porque es muy difícil el acceso. Tiene como objetivo los tráficos internacionales. Y se hace con ese motivo y 12.000 tendrían que ir por ahí. Al igual que el 30% de los 55.000 vehículos ligeros que pasan por Andoain, que el resultante del 30% pues es 55 por 3, 15, 15 y 1, 16, 16.500, totalizando 29.000 vehículos. Este es el primer objetivo que como institución, como administración local, tendría que ir a la Diputación para esa manzana de Lérida. Decir que no nos interesan los tráficos que no nos corresponden. Va a tener una dificultad importante que normalmente se encuentra en la provincia de Guipúzcoa, que es la institución Bidegi. Y Bidegi porque la recaudación de la A8 y la AP1 es un ingreso sustancial que habría que remodelar, y propuestas hay muchas desde hace muchísimos años, las recaudaciones. Pero creo que hoy, con las directrices europeas, sí se permiten otro tipo de recaudaciones que no sean estas que crean desigualdades, etcétera, etcétera. Teniendo en cuenta eso, creo que nos queda por coger la reineta de Errez y Sagarra. Me explico. Solo hay o sea, la bonanza que tenemos en Andoain, los andoaindarras, es aquella que nos da el Plan General de Ordenación Urbana. Porque el Plan General de Ordenación Urbana nos permite muchísimas cosas. Entonces, yo creo que el Ayuntamiento como institución y al unísono, en representación de los andoaindarras al unísono, no con otros intereses, tendría que situarse como un cliente. Es decir, usted me va a vender algo y me va a dar las bonanzas que tiene ese producto que me vende. En este caso, pues una conexión entre la A15 y la Nacional 1. Y yo como cliente le tengo que requerir cosas, porque un cliente, un consumidor, siempre exige.
Entonces, nosotros queremos la manzana Errezil-Sagarra, que tendría que ser aquella que no causa afecciones ni medioambientales, ni causa intereses a las personas. Porque ya hemos desechado la C2, que es una manzana podrida. El siguiente proyecto que elijamos tiene que ser aquel que no cause ni afecciones medioambientales ni intereses a las personas. Y digo esto porque el cliente tiene que exigir eso. Ya vendrá el proveedor con las rebajas. ¿Por qué? Lo siguiente como cliente. Lo que tiene que exigir es ¿qué retornos tiene un proyecto de ese estilo para los andoaindarras? La manzana podrida no tiene retorno alguno, no crea ningún tipo de riquezas. Ese proyecto que elijamos entre todos, que no causa afecciones medioambientales ni intereses a las personas, lo que tenemos que evaluar no son los costes, eso lo evaluará el proveedor. Nosotros como clientes lo que tenemos que evaluar es qué retornos nos causan, porque retornos están todos recogidos en el Plan General de Ordenación Urbana, que por cierto ese plan creo que tenía la benevolencia de todos los partidos del 2011, a pesar de la abstención del PNV, que fue por otras causas, que fue la cantera de Azpicola, que en un inciso pequeño, 12 años más tarde, digo porque se recogía 12 años en aquel periodo, donde se hacía una explotación de 6 años y un periodo de 6 años para la reconversión de esa zona en un polígono industrial de 75.000 metros cuadrados, los 12 años han pasado y en aquel documento y en el Plan General se recogía ese periodo como una cantera explotada, a pesar de que para los fines que eran no ha terminado, porque los fines eran el tren de alta velocidad, que en aquel tiempo se estimaba su finalización en el 2016 y todavía no ha finalizado, pero se recogía la explotación en 6 años y la rehabilitación del monte en otros 6, 12. Ya hemos pasado 12 años, no está rehabilitado el monte. No hay polígono industrial de 75.000 metros, con lo cual, para que veáis que las decisiones a veces, pues a pesar de ser circunstanciales en el momento, pueden causar diversas cuestiones de cara al futuro. Voy a terminar. Como corporación creo que corresponde no coger la manzana podrida de la C2, habilitar al unísono la inteligencia de la localidad en lo que corresponde técnicamente a la administración local y en lo que corresponde a la plataforma, habilitar la inteligencia para construir un proyecto que respete al máximo las afecciones medioambientales y los intereses de las personas. Y si se cuantifique las riquezas a modo de retornos que genera ese proyecto. Y de esa manera, si hay alguno en contra de esto, estamos dispuestos a debatir en cualquier sitio. Porque hemos venido, y me toca como representante, que ojalá sea en muy breve periodo, pero hemos venido solamente como ciudadanos a ejercer nuestros derechos civiles, que son defender los intereses generales o particulares. Y eso es muy saludable. Defender los intereses colectivos o individuales y ejercer los derechos civiles es muy saludable. Digo esto porque en una intervención se ha dicho con rotundidad y crea tensiones crear un debate de una variante que no se va a hacer. Y esa rotundidad a veces no genera nada positivo. El no se va a hacer. Yo solamente me gustaría incorporar incluso a esa posición a un debate que sea más constructivo, que se pueden hacer cosas que interesen a todo el mundo. Y a veces incluso como parte cogobernadora, incluso ejerciendo la autonomía municipal, porque la autonomía municipal significa que estamos como representantes de los andoaindarras, y eso es muy importante. Termino con esto y gracias por... Eskerrik asko Iñaki, orain. Egunon. Xavier, egunon.
Xabier Huizi, Solabila Rotagain auzoki del Elkartetik. Nosotros, en los años 2004-2008, trabajamos duramente ante el proyecto que se nos presentó, que no lo decidimos nosotros, y presentamos las alegaciones pertinentes. Ahora hemos hecho lo mismo. Claro que hacemos consideraciones generales también, que a lo mejor no nos corresponde, pero sí hacemos consideraciones como las que acaba de hacer Iñaki, ¿no?, de qué debe ser hoy en día la Nacional 1, por ejemplo, y qué límites hay que ponerle a esa vía, que no es de ningún modo una vía de alta capacidad. Y no lo es en todo Guipúzcoa. Es decir, estamos afectados desde Ordizia, vamos a decir, hasta San Sebastián, todos los pueblos. O sea, eso tiene una difícil solución. Hemos hecho estas consideraciones generales con el fin de que se levante un poco la cabeza y se proyecte a años vista. Pero también tenemos la espada de Damocles de las fechas y entonces hemos tenido que preparar las alegaciones al proyecto que se presenta. Dos cuestiones generales. Una, el bien común, el bien de Andoain y de los andoainarras, creo que tiene diferentes soluciones y eso hay que aceptar. No hay una solución a favor de Andoain y otra en contra de Andoain. Y ahora diré por qué. Cuando se habla de variante exterior, creo que se habla mal. Porque hay que decir variante de Soravilla. No hay variante exterior, a menos que esta corporación haya decidido que Soravilla no es Andoain. Entonces sí, es variante exterior de Andoain. Es una variante que afecta desde Azcorte, Bordaberry, Ayurralde, Goikoetxeberri, Mendiluce y hasta Balastrain. Esto es así. Entonces no vamos a permitir que se hable de variante exterior cuando la manzana prohibida se pasa a Soravilla. También tenemos derecho a comer buenas manzanas y también las producimos. Entonces, es complicado y es complejo este tema. Afecta muchísimo a Andoain, de muchas maneras. Estamos de acuerdo. Pero queremos que Soravilla no sea un agujero negro. Somos andoainarras, hasta el día de hoy al menos. Somos andoainarras, con los mismos derechos. Y entonces, nosotros en las reuniones que hemos tenido con diferentes grupos y partidos políticos, la verdad es que no hemos encontrado ninguna mala fe. Encontramos soluciones diferentes y hay que hablar de soluciones diferentes. Creo que de eso hay que hablar y de eso estamos dispuestos a hablar. Pasado mañana se cumple el plazo para presentar las alegaciones. Nosotros las hemos hecho. Eso no quiere decir que asumamos unas soluciones u otras. Quiere decir que el día 14 acaba el plazo de alegaciones y que nosotros, como asociación de Soravilla, hacemos a ese plan. Esto es todo lo que quería decir y estoy muy de acuerdo con cosas que se han dicho de afecciones ambientales, que creo que decir que el proyecto C2 tiene afecciones ambientales no quiere decir, me imagino, que otras soluciones no las tengan y a lo mejor mayores, ya se ven en su día y nosotros trabajaremos cuando se traiga otra propuesta por estudiar esa propuesta. Y mientras tanto estamos dispuestos a trabajar conjuntamente con cualquier tipo de proyecto, de iniciativa que se presente. Pero no queremos ser un agujero negro y no queremos que se nos olvide. Soravilla hoy es Andoain y la variante exterior, tal como está en el plan general, no existe. Es variante de Soravilla. Eso es lo que es. Esto es lo que quería decir. Lo único, vamos a ir limitando el número de intervenciones, porque quiero decir que es que recasco. Nada, un segundo para que no se malinterprete. Soravilla es desde hace mucho Andoain, eso no hay lugar a dudas. Y nosotros también vamos a presentar alegaciones. Nuestras alegaciones que recogen pues, a los vecinos de Burunza, al propietario de Lizaldeaundi, a los vecinos de Mimendi, de Alejandro Canonge, a la zona industrial del tanatorio de Mega, a la zona industrial del Bordaberry, a la Castola, a los vecinos de Carrica
al propietario de Ayurralde Berri, al propietario de Córdoba, a los vecinos de Carrica, y hemos respetado totalmente la asociación de vecinos de Soravilla, que incluso en el proceso administrativo y de forma pública aquí nos comprometemos a defender todas las alegaciones que hayan presentado que no pongan en entredicho el Plan General de Ordenación Urbana. Por eso, cuando hemos dicho que además incluso consideramos que nos tocará en un futuro realizar una acción conjunta, y así lo vamos a solicitar esta tarde también a este ayuntamiento, a la corporación. Por eso hemos solicitado que tenemos que coger la manzana la Reineta, porque el proyecto programado en el 2011, el proveedor programó un proyecto pues, lo más barato posible, que sí, sin lugar a dudas, daba viabilidad al Plan General de Ordenación Urbana, pero el proyecto en sí pues, nos vendió el proyecto más barato, la manzana Reineta de Lérida. Pero sí había alternativas en aquel proyecto con cotas superiores que permitían mayores tunelizaciones con menores afecciones medioambientales e intereses a las personas. Nosotros nos hemos comprometido en la plataforma que vamos a seguir con la plataforma, incluso aunque algunos sean afectos, vamos a seguir con la plataforma hasta que solamente haya algún afectado en Andoain. Y cuando digo eso, digo aunque el afectado sea de Bordaberry, de Mendiluce, de Ayurralde Goicoa o de Soravilla Rotagain. No creemos que aquí hay desintereses. Creo que el conjunto de los andoaindarras, su único interés es algo que vienen soñando desde hace 40 años, que se pueda ejecutar y nos pueda permitir desarrollos como pueblo. Gracias. Bueno, vamos a someter a votación el punto número 2 de la comisión. Aldekoa. Kontrakoa. Abstentzioa. Vale. Bueno, dar las gracias a toda la ciudadanía que ha asistido a la comisión, concretamente a este punto que hemos retransmitido por streaming. Darles las gracias también a la ciudadanía que nos haya podido seguir por el canal. Mila esker.